Primera de Samuel, capítulo 20. En este capítulo vemos a David conversando con Jonatán después de haber huido del rey Saúl. David se encuentra confundido por la persecución que encuentra y se pregunta, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Como dice el verso 1. Porque David sabe que es inocente y no comprende por qué el rey Saúl desea matarlo. Y aunque al principio Jonatán dice que no entiende tampoco mucho la situación, promete averiguar y descubrir la verdad y de esa manera también advertir a David si es que existiera algún peligro. Y es así como ambos renuevan este pacto que habían realizado anteriormente en el capítulo 18 y nuevamente se comprometen a mostrar misericordia y amor el uno con el otro, y así también a sus descendientes, como narra el verso 14 al 17. Y para conocer las verdaderas intenciones del rey Saúl con David, Jonatán y David acuerdan un plan. Y el plan consistía en que David se ausentaría de la cena de la luna nueva, en donde se acostumbraba a que debían cenar con el rey. Y de acuerdo a la reacción del rey al notar la ausencia de David, eso iba a reflejar cuál era la verdadera intención del rey Saúl con David. Entonces esto sucede el primer día de la cena de la luna nueva. Al notar la ausencia de David no ocurre nada, pero al segundo día, al notar nuevamente la ausencia de David, el rey pregunta por él a Jonatán, y al escuchar la respuesta que da Jonatán por la ausencia de David, lo que ocurre es que el rey Saúl estalla en ira, y su reacción no solamente manifiesta su intención de matar a David, sino que fue tanta su molestia con la respuesta que también intenta atacar a su propio hijo. Y eso trajo como consecuencia de que él lo acusara de que estuviera defendiendo más a David que a su propio padre. Con eso Jonatán comprende que el peligro es real y sale al campo nuevamente para advertir a David de que debe huir. El capítulo 20 concluye con una escena emotiva de despedida entre estos dos amigos. Entre lágrimas se despiden. David escapa de la presencia del rey y Jonatán vuelve a la ciudad. En estos versos nosotros podemos ver dos grandes aplicaciones. Lo primero es el valor de la integridad y lo importante que es no dar pie a las influencias de pecado. Jonatán era hijo del rey Saúl, heredero legítimo al trono de Israel, y naturalmente él también podía estar en la misma intención de su padre, de querer matar a David, ya que David era considerado como una amenaza para el trono. Pero vemos que Jonatán no sigue los pasos de su padre, ni tampoco sus pecados, al contrario, constantemente intercede por David y presenta argumentos a su padre de que lo que está haciendo él es pecaminoso. Y eso nos recuerda a nosotros que como cristianos estamos en constante tensión, por un lado en seguir la voluntad de Dios y por otro lado en dar pie a diversos ofrecimientos para poder pecar, ya sea con lo que observamos en televisión, internet y en la manera de relacionarnos con los demás. El mantenerse en integridad no es una opción para nosotros, es un mandato de parte de Dios para su pueblo. Así como dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1:16, sean santos, porque yo soy santo. Pero en segundo lugar, estos versos nos recuerdan que los pactos o compromisos que realizamos no pueden ser tomados a la ligera. Así como Jonatán, a pesar de las presiones y ataques de su padre, perseveró en mantenerse fiel al pacto que había realizado con David y le advierte además del peligro. Cuando nosotros, por ejemplo, los que estamos casados, elegimos libremente realizar un pacto con nuestras esposas o con nuestros esposos, en el caso de las hermanas, delante del Señor y delante de muchos testigos, lo que estamos haciendo es un pacto, donde juramos cumplir día a día ese pacto, a pesar de las enfermedades, de la escasez, de las pruebas, las tentaciones. Nosotros, al haber hecho ese pacto con nuestras esposas, estamos decidiendo ser fieles a pesar de las dificultades, así como Jonatán permaneció fiel al pacto con David.
Pero esto nos recuerda a un pacto mayor, un pacto más hermoso, que es el pacto de Cristo con su iglesia. Cristo permanece fiel día a día, como este fiel mediador del nuevo pacto. Por eso podemos estar alegres y seguros de que nuestra esperanza de salvación no descansa en nuestra capacidad de perseverar, sino que descansa únicamente en la fidelidad de aquel que prometió salvar y cuidar a los suyos hasta el fin de los tiempos.